buenos días a todos. Bienvenidos familia CCRG. Qué bueno, qué gusto saludarlos en esta mañana o en este domingo y estamos listos para adorar juntos a nuestro Señor. Que no hay nadie igual como tú. Señor, en esta mañana te alabamos, te damos gracias porque tenemos aire en nuestros pulmones, nuestros corazones están palpitando, Señor, nuestros cerebros están funcionando y podemos utilizar nuestras voces para cantarte a ti, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, y tantas son las bendiciones que tenemos cada día, Señor, al despertar y tener otro día nuevo, Señor. Y también, Señor, tú nos das libertad de nuestro pecado. Tú nos das perdón, Señor. Y eso es algo tan maravilloso, Señor. Todas mis culpas y maldades fue
gracias, Señor, porque en ti ya no hay condenación, Señor. Tu palabra dice que en ti nosotros somos nuevas criaturas, Señor. Y no es nada que nosotros hemos hecho, es solamente por la gracia tuya, Señor. Cristo, el hecho que tú hiciste de venir a esta tierra, vivir una vida perfecta, morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitar al tercer día, Señor. A través de ti nosotros podemos tener ese perdón, esa nueva vida, una amistad con Dios el Padre, antes que no era posible, Señor. Y eso solamente es por tu gracia. Puedo
Gracias, Cristo, que tenemos nuestra esperanza en ti. Gracias de nuevo por ese perdón que nos das, Señor. Y te damos gracias porque tú nos amas con un amor que es tan grande, Señor, tan inmenso. Y realmente no hay ninguno que nos pueda amar como tú nos amas, Señor. Gracias, Señor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, oh, oh. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí.
Gracias, Señor, por ese gran de amor. Gracias por ese recuerdo tan hermoso. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, a ese amor tan grande que tiene buenas cosas preparadas para nosotros. Y que aunque las circunstancias estén difíciles, Señor, eso no cambia tu carácter. No cambia que tú tienes control de todo. No cambia que tú eres soberano. Es decir, que tú siempre tienes el control, Señor, de cada situación en nuestras vidas. Nosotros sabemos, conocemos que tú eres bueno, Señor. Y si hay alguna parte de nuestros corazones que tiene esa duda todavía, que cuestiona si eres bueno o no, Señor, pido que te podemos conocer más, que podemos ver que sí eres bueno y tienes buenas cosas planeadas para nosotros, Señor. Y quizá en el momento no siente como si fuera bueno, pero tú ves todo el recuadro, la pintura completa, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, de no mirar a nuestras circunstancias, sino solo tener nuestras miradas en ti, Señor, porque tú nos amas. En esta mañana, Señor, por favor, háblenos a través de tu palabra. Queremos escuchar a ti, Señor. Queremos aprender de ti, conocerte un poquito más, un poquito mejor, Señor, antes que empezábamos esta reunión. Pedimos por Angie, Señor, que lo llenes con tu espíritu. Y de nuevo, Señor, que Él puede ser una herramienta que trae tu corazón hacia nuestros oídos, Señor. Tus lecciones, lo que tú quieres que nosotros aprendamos y cambiamos, Señor, a través de Angie, y que nosotros podemos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar en esa mañana. Te pedimos eso en tu gran nombre, Cristo. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. Es de gran alegría poder estar nuevamente teniendo el privilegio de poder compartirte la palabra, que el Señor sea glorificado el día de hoy también, que el Señor sea el exaltado, y realmente que lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios, porque en medio de este tiempo hemos tenido quizá más tiempo para poder estar en la Escritura, y los que no conocemos o no conocen, y si tú hoy no conoces de la Escritura, vas a poder conocer algo del Señor, algo que a lo mejor el Señor tiene para ti. El Señor es glorificado y Él se manifiesta, así sea a través de una piedra o inclusive a través de una burra, puede ser. Y todas estas historias y todas estas formas de ilustración solamente pueden mostrar la gran magnificencia de Dios. Entonces acompáñenme a orar para que podamos estar hoy inmersos en esta porción de la Escritura. Señor, Padre amado, te damos gracias. Un domingo más que podemos compartir y podemos disfrutar de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Y gracias por esto, Señor. Gracias por el techo que has proveído. Gracias por los alimentos. Y te pedimos, Señor, por quienes tienen esta carencia, Señor, de provisión, que seas tú el proveedor, Señor. Entendemos que tú eres el dueño absolutamente de todo, que la potestad es tuya, que tú pones y quitas reyes,
y que de una u otra forma, Señor, los gobernantes están en donde están porque a ti te ha placido, Señor, y porque eres tú el que ha permitido que lleguen allí. Te pedimos por sabiduría para ellos, Señor, en tomas de decisiones. Y hoy, Señor, pedimos que inclines el oído a tu palabra, Señor, que abramos nuestros corazones para escucharla y entenderla, Señor. Y te damos gracias por ella, Padre. Que esta mañana sea de alegría en medio de esta dificultad, Señor. Que no perdamos el gozo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a compartir la primera carta de Pedro, de básicamente los primeros 12 versículos, esperando que el Señor sea quien esté dándonos el mensaje que Él quiere y que a Él le place, entendiendo que es algo confrontante para quien está quizá compartiendo, porque el Señor primero nos habla y nos toca de la forma que Él quiere. Entonces, pues vayamos a Primera de Pedro, versículos del 3 al 12, pero quisiera empezar con una cita de Wiesinger que dice: si no supiéramos quién escribió esta carta, nos veríamos obligados a decir: es un hombre como una roca el que así escribe, cuya alma reposa sobre un fundamento de roca, y que con su poderoso testimonio aprende la tarea de fortalecer las almas de otros frente al embate de las tempestades de aflicción que se abaten sobre ellos, y para establecer sobre el verdadero fundamento de la peña. Bueno, sabemos que esta carta fue escrita por Pedro, quien la dirigió, pero que Silvano estuvo también allí en colaboración con la escritura de esta inspiración dada por Dios. Es bien interesante ver que ese Pedro, quien pescador era, lo llama el Señor de una forma bien interesante, siendo ese Pedro el que está escribiendo de esa forma quizá tan elocuente, algo así, y uno se podría preguntar: ¿un pescador puede escribir de esta forma? Sin desmeritar el hecho de ser pescador, solo podemos entender que es el Espíritu Santo quien ha dado esa inspiración para que él pudiera estar dictando prácticamente, y Silvano estar digitando, si se pudiera entender, para poder hacer una analogía quizá del tiempo de hoy. Pero ¿quién es Pedro? Bueno, fue uno de los primeros discípulos de Jesús, ese Simón que fue después llamado Cefas o Kefas en arameo, y que en griego es Petrus o Pedro, que significa piedra, ¿sí? Está escrita esta carta en Roma. Esta carta fue escrita en Roma, también fue pues dirigida a cristianos perseguidos, a no judíos gentiles que estuvieron en lo que es hoy Turquía, para poder entender en ese entonces lo que era Asia Menor. Esto es lo que está escrito en 1 Pedro del 1 al 2, dándonos el saludo en donde podemos identificar que es escrita para este tipo de cristianos. El sentido y el fin es algo bien interesante, y es algo que nos atañe el día de hoy, que nos toca el día de hoy, y es animarnos en medio del sufrimiento. Si bien algunos están bien en provisión, tienen un buen techo, también se ha disparado los sufrimientos de que quienes quizá no cuentan con una provisión, no cuentan con alimento, o han surgido varios problemas que hay en casa que quizá no se conocían, pero que hoy
después de todo este tiempo salen a flote. Y lo que está haciendo Pedro es aquí animarlos en medio del sufrimiento y el acoso de sus vecinos romanos y griegos, ¿sí? Y vamos a ver cómo esta poética canción de alabanza a Dios está animándonos en medio de esta circunstancia. En ese tiempo, cuando había persecución, el día de hoy nosotros no contamos con el tipo de persecución, en este país por lo menos no, pero sabemos y entendemos que en otros países sí. Y hoy con el tema de cuarentena, el Señor está siendo exaltado porque quizá muchas personas que estaban encarceladas en otros países han sido liberadas. Entonces el Señor sí está obrando, el Señor está en medio de la cuarentena haciendo libres a muchos, si bien a unos sacando de cárceles, a otros sacándolos de las cárceles del pecado de su propia carne. Y es lo que vamos a intentar ver a través de esta carta. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y es de una forma muy armoniosa, de una forma muy hermosa, la forma en la que estas palabras poéticamente son escritas. Creo que no hay poeta más creativo, hermoso y elocuente que el mismo Señor. Y esta es una muestra de eso. Vamos a ver que se está hablando a creyentes gentiles que están siendo perseguidos, y a los que él llama elegidos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, siendo una posesión de Dios. Y el día de hoy, si bien estás escuchando y tú tienes tu fe depositada en el Señor quiere recordarte la posición que tienes. Y si hoy tú no has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, te cuento que esta esperanza viva de la que vamos a hablar está también para ti. Si depositas tu fe en el Señor, vas a poder disfrutar de esto
porque el Señor la tiene allí para el que cree en Él. Iniciamos entonces viendo que desde el principio del versículo 3, con la primera palabra, se empieza a mostrar muchas cosas del mismo Señor. Pedro escribiendo: bendito, bendito, es alabanza de vida al autor de la salvación, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, teniendo la humanidad, teniendo en mente que es la humanidad, el Salvador de la humanidad, y el Dios que es el que está dando esa deidad a su Hijo, entregándolo a la humanidad, entregándolo a ese sacrificio santo, porque ninguno de nosotros fue justo, como está escrito en Romanos 3:10. Y vamos a ver que están estas partes de Señor, Jesús y Cristo. El Señor, quien tiene el derecho exclusivo de reinar en los corazones y las vidas. Jesús, aquel que salva a su pueblo de sus pecados. Y Cristo, ungido de Dios, exaltándolo a lo más elevado, al lugar más alto del cielo. Es lo que vamos a poder ver y pues entendemos que simplemente su gran misericordia es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que se está o se encuentra en desgracia. Se destaca la misericordia de Dios como la disposición suya que beneficia o que nos beneficia a nosotros como hombres. Y vamos a mirar cómo es la misericordia del Señor. Por favor, quienes toman nota, Salmos 86:13, Salmos 103:8 y Salmos 108:4, que dicen así. Salmo 86:13: porque tu misericordia es grande para conmigo y me has librado mi alma de las profundidades del Seol. Salmo 103:8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos 108:4: porque más grande que los cielos, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Esto para tratar de dar una ilustración, a grosso modo, de cómo es la misericordia. No es cualquier misericordia, es una gran misericordia. Y si nosotros pudiéramos en verdad, o no tener la connotación o la dimensión de cómo es su misericordia, sé que estamos en cuarentena, pero abre tu ventana y vas a poder ver la plenitud, la expansión que está arriba en los cielos. Y más grande que lo que tus ojos limitados pueden ver, es la misericordia del Señor. Es ilimitada la misericordia del Señor. Es así. Estamos viendo que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y aquí vamos a parar para mirar esa palabra renacer. Pues para poder renacer hay que morir, ¿sí? Y es algo de lo que está en Juan 3, 5, 6, en la conversación que tiene Nicodemo con Jesús, en donde le dice Nicodemo a Jesús: entonces tengo que volver al vientre de mi madre y volver a salir de allí para volver a nacer. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Juan 3, versículos 5 y 6. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Esto para querer decir que ese renacer es un nacimiento espiritual. Y para que haya un nacimiento espiritual hay que morir a nuestra carne, a nuestros deseos, a lo que por dentro hay, a lo que está allí en nuestra naturaleza, que fue con la que pues todos nacimos, ¿sí? Todos nacimos separados de Dios a causa del pecado. Hoy
Si tú no conoces del Señor, quiero contarte que hay buenas nuevas para ti, que hay una esperanza viva y que ese renacimiento es posible a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que para eso tenemos que no deleitarnos en lo que quiere nuestra carne, y que nuestra conciencia, en medio de que quizás no conocemos o no conocíamos en algún momento del Señor, ella sí nos acusa. Y es ese morir a esas cosas que sabemos que existen pero que a veces no queremos aceptar, y nacer, renacer a través de Cristo Jesús, como lo está diciendo aquí Juan. Bueno, ¿esto es para qué? Ese renacimiento es para qué? Para tener una nueva esperanza, una nueva identidad, una nueva familia. Eso es lo que se adquiere con el renacimiento. Eso. Y son tres cosas que tienen un vasto campo, y es vasto porque ese renacimiento fue gracias a la resurrección de Cristo Jesús, que Él fue a la cruz, murió por ti y por mí, y gracias a eso Él resucitó y revivió, venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que el Señor hizo. ¿Para qué? Versículo 4. Para una herencia incorruptible. Veamos quién puede dar esa herencia incorruptible. ¿Cómo se puede recibir una herencia incorruptible? Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 16, que dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, sino es a través y por medio de Cristo. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es don de Dios. Lo que dio Dios al mundo fue a su Hijo, a Cristo Jesús, para ser justificados por medio de la fe en Cristo, el dado por Dios. Es lo que está allí. Como pecadores no teníamos esperanza. Como pecadores no teníamos esperanza. Pero creyendo en el Señor tenemos esperanza, y una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Es Cristo Jesús, el vivo, el que está allí, ya resucitado. Él es la esperanza viva de quien deposita su fe en Él. En Él. Y en este momento ellos están, Pedro está animándolos a recordar eso, a rumiarlo, a sentir ese sabor que a veces queda en el paladar cuando uno disfruta de un alimento delicioso y queda allí. Es recordar ese sabor agradable en medio de la dificultad en la que quizá estaban ellos allí, y seguramente ellos estaban viviendo allí a causa de la persecución. Y pues hoy con diversas pruebas también, cada uno quizá en tu misma casa, quizá en tu misma vida el día de hoy con diferentes pruebas. Es ese deleite que Él está animándolos para que no lo pierdan, para que no se pierda ese deleite. Como pecadores no teníamos esperanza más allá del sepulcro. No habrá nada más allá excepto de la certidumbre del juicio y del fuego ardiente. Cuando no creíamos en el Señor, no había esperanza. Alguien alguna vez me decía que la esperanza que él tenía quizá era morir. No tenía algo más allá de la muerte.
Y quienes están depositando su esperanza en Jesús, en Cristo Jesús, ven más allá de la muerte, porque la muerte es el inicio de ese reencuentro con el autor de la salvación. ¿Sí? Eso es muy hermoso poderlo entender. Estábamos bajo la sentencia de la muerte, pero ahora por la obra redentora de Cristo somos justos, somos justificados. Es esa base justa, y la base justa es Cristo. Es la piedra que desecharon, es la piedra angular ahora de nosotros, ese simiente que puede salvar a pecadores y seguir siendo justo. Eso hizo Cristo. El hecho de salvar a pecadores no quiere decir que va a dejar de ser justo. Él los salva y sigue siendo justo, porque su esencia es justa, porque Él ha pagado tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario, porque es la forma plena de la resurrección. Y la muestra clara de eso está en la misma escritura, con un amén de consumado es. Hubo muerte para dar vida. Cristo murió para que ese renacimiento del que se estaba hablando allí se diera efectivo en tu vida si depositas esa fe en Cristo. Y recordándoselo a ellos, hubo muerte para dar vida. En medio de las dificultades estás vivo, porque yo morí en la cruz. Y hay un único Redentor. Vayamos a Isaías 43, versículos 2 y 3, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Él es el único Redentor. Yo soy tu Salvador, dice el versículo 3. Dios tuyo. ¿Sí? Y sabemos que le está hablando acá a los santos de Israel, y está hablándole específicamente al pueblo de Israel, pero tenemos que entender que el Señor también está hablándole ahorita a gentiles, introduciendo a los gentiles a su redil y a su pueblo, a sus amados, no solamente al pueblo de Israel. ¿Sí? En este momento se está hablando específicamente de Israel, pero también está hablándole a su pueblo. Yo soy tu Salvador. Nosotros, pueblo de Dios, Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza viva, que es un vínculo entre nuestro presente y nuestro futuro. Es lo que está descrito acá en el versículo esperanza viva. Veamos un poquito el versículo 4, retomando un poco, hablando de cómo es esa esperanza viva, de cómo es esa herencia que está diciéndonos acá, que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y esto es como consecuencia del nuevo nacimiento. Es por eso que tenemos esa nueva y esa esperanza viva. Una nueva esperanza viva la tenemos como consecuencia del nuevo nacimiento, y tenemos esa herencia que es incorruptible, que no se puede pervertir, que es insondable, que es a prueba de muerte, incontaminada, que es perfecta en condición, sin mancha, pura, que no se corroe, que no se corrompe, inmarcesible, que es inmarchitable, que es eterna, que no perecerá, que es a prueba del tiempo, y que está guardada en el cielo para el Hijo de Dios, quien deposita su todo en Él. Esa herencia ya está en el cielo, ya está, y está depositada, está allí, está esperando
para cuando pase ya la manifestación y Jesús vuelva. Todo esto es para quien deposita su todo en Él, su todo en Él. Veamos el versículo 5, que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Esto es por el poder de Cristo y por el poder de Dios, mediante la fe, estando eternamente seguros de quien cree, ejercitando la fe y permaneciendo en la fe. Quien cree por Dios mismo, quien Él mismo ha dado su fe. Nosotros creemos, no podemos llegar a tomarnos una atribución como yo creo porque yo quise, o porque fue el momento en el que yo permití creer o sea, podemos intentar desligar a Dios de la fe. Podemos decir que la fe proviene de nosotros y la fe proviene de Dios, quien la ha dado. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque Dios lo provee. Dios es el que provee la misma fe. Veamos qué pasa acá en el versículo 5, hablando de para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación está preparada en un futuro, aún no podemos gozar de la salvación en plenitud en este momento, porque no estamos con el autor de la salvación, que es Jesús. La plenitud de la salvación y el 100% cargado totalmente va a ser cuando estemos en presencia de quien dio su vida en la cruz por nosotros. Somos salvos, pero estamos en ese proceso de santificación a través del mismo Señor, y también estamos en ese proceso esperando para llegar a la plenitud de esa salvación estando en presencia de Salvador. Lo chévere de esto es que, vuelvo y reitero, que esa preparada ya está lista y se va a manifestar en el día final, ¿sí? ¿Qué debe producir esta salvación? Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y quiero que hagamos acá un alto, y es, ¿cómo así que en medio de las pruebas tenemos que estar con alegría, con gozo? Eso no se puede hacer. Puede pensar la misma carne de uno, la misma mente de uno puede llegar a pensar, pero si yo estoy mal, ¿cómo voy a estar alegre o gozoso? ¿Será que tengo que ser hipócrita y estar mal por dentro y sonreírle y darle una sonrisa al mundo? Y lo que está quizá haciendo Pedro en ese ánimo no es hablando de hipocresía, o no es hablando de ponerse una máscara en donde yo estoy mal por dentro y tengo que mostrarle o revelarle a los demás que estoy sonriendo y estoy alegre. ¿Sí? No es eso. No es quizá entender que la alegría del payaso es la tristeza del que se quita el maquillaje. No es así. Él está diciendo que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos debemos alegrar. Y la pregunta es, ¿te gozas en medio de las dificultades? Quizá eso era lo que quería también hacer Pedro, animarlos a, ¿tú te estás gozando en medio de esta persecución? De que eres un creyente y que darías tu vida de forma alegre por mí. En ese entonces, quizá para ese tiempo, ahora quizá la pregunta es, ¿tú te gozas en medio de la cuarentena? Y solo queda ver la escritura para no entender quizá algunas cosas que humanamente se podrían dar a entender por fuera de lo que el Señor quiere mostrar. Y vayamos por favor a 2 Corintios capítulo 4 versículos del 8 al 11.
que dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esa parte que está hablando de si es necesario que suframos por un tiempo, y en versículo 6, ahora por un poco de tiempo, tenemos que entender que quizá ese un poco de tiempo puede ser la vida, entendiendo que la vida es limitada, y que entendiendo que para el Señor un día pueden ser 1000 años un día, porque a Él no le afecta el tiempo, a nosotros sí, y tenemos que entender que nosotros también somos como la niebla, como se había quizá compartido en días anteriores, en ocasiones anteriores, que un día estamos y el otro día no estamos, ¿sí? Pero y no sé si tú lo puedes identificar y que tú puedas tener tiempo con Dios para ver cómo es esta locura de estos versículos, porque realmente para algunos podrá decir, pero eso es una total locura. ¿Cómo van a estar perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos, angustiados o en apuros pero no desesperados? ¿Cómo puede ser posible todo esto? ¿A causa de qué se puede entender todo eso? Y 2 Corintios, en el mismo capítulo, vayamos ahora y permíteme saltarme al versículo 17 y 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esta vez quizá la ilustración no iba al inicio de la enseñanza, sino a la mitad de la enseñanza. Y es, si tienes el tiempo, no lo voy a hacer por tiempo en este momento, pero si tienes el tiempo sería muy chévere que pudieras buscar algo sobre un libro escrito en Rumania llamado Torturados por Cristo, por Richard, el apellido es raro, no lo puedo pronunciar muy bien, pero es como Wurmbrand, quien estaba allí en Rumania y tuvo varias dificultades con el tema del comunismo allí. Su esposa Sabina y su hijo Mijail estuvieron con él en toda esta situación. ¿Y qué fue lo que hizo este personaje? Defendiendo el nombre de Dios y entendiendo que Dios no necesita que nadie le defienda, pero él lo hacía como resultado del conocimiento y la certeza de lo que él creía, del Dios que está manifestado por lo que tus pupilas pueden ver, por lo que tus papilas gustativas pueden disfrutar, por las texturas que tu piel puede percibir. Por eso él creo que lo hacía de esa forma, no porque Dios lo necesitara, porque él no lo necesita, pero sí entendiendo y dándole la gloria y honra a Dios, porque él es digno de merecerla, ¿sí? Y a causa de esto, para resumir, de qué se trataba todo lo que, o qué se trató todo lo que él pasó, fue diversas pruebas a causa de él hablar que teníamos que creer, o que tenían que creer en ese entonces en Dios, que no había nada por fuera de Dios, y a causa de eso él sufrió diversas pruebas, azotes, golpizas, fue encarcelado, su esposa arrestada, tiempo después sufrió tuberculosis, tiempo después fue
incomodado, dejándolo aislado de todos los demás presos por un buen tiempo, aproximadamente por 1 año. Y luego, después de esto, la respuesta de él, diciéndole a la persona militar que estaba encargada o que tenía el rango encargado de toda la cárcel y lo que estaba pasando allí, es diciéndole: yo lo perdono por todo lo que me ha hecho, por todos los golpes que me ha dado, por todo el daño que le ha generado a mi familia. Yo lo perdono. Él endureciéndose aún más, y ya él casi moribundo a causa de la enfermedad y a causa de muchas otras quizás situaciones, lo envía y lo encierra con los moribundos, con los reos que ya estaban a punto de morir a puertas de la muerte. Y pasa algo sobrenatural en medio de una situación quizá médica o ya en las últimas, se podría decir. Él, quienes no daban por él que durara más de 1 mes, se restableció y duró 6 meses mejorando. ¿Y qué fue lo que él empezó a hacer? Él empezó a hablarle a los demás reos de Dios. Y aparece algo muy, muy lindo, y es que hubo un reo que estaba muy mal, hubo una persona que estaba en esa situación y en esa zona de moribundos encarcelados, que escuchó a él y dijo: yo creo en el Señor, estoy creyendo en el Señor y quiero conocer más del Señor. Y él le dice: bueno, ¿y cómo conoció? Y le dijo: creo que conocí a través de un hombre que se comunicó conmigo a través de código Morse. Richard, muy contento, se presentó y le dijo: yo soy ese hombre. Él comenzó a hablar más del Señor y comenzó a hacer algo loco en medio de la cárcel, y fue empezar a cantar en la celda y usando como instrumentos las cadenas. Alababan a Dios. A causa de esto, nuevamente fue golpeado. Y volviendo de su golpiza, él pudo decir: hice un trato con el guardia. El trato es que yo predico y él me golpea. Y en medio de eso, él no perdía el gozo. Nada de eso lo detuvo. Tanto así que optaron por soltarlo. No pudieron hacer más que soltarlo, porque ni la cárcel pudo detenerlo, ni los grilletes, que puede uno asociarlos con tristeza y crujir de lágrimas. Él los convirtió, el lloro quizá, que es lógico entenderlo, o la tristeza o el desdén por los grilletes y por las cadenas, los convirtió en alegría. Y fue a través del mismo Señor. Fue el Señor quien hizo eso. Luego, después de eso, pues él se reunió con su esposa, quien también había sido capturada, con su hijo, y luego hicieron un ministerio grande, el cual hoy en día todavía quizá sigue al frente su hijo. Ellos dos ya fallecieron, pero después de eso también se comenzaron a reunir en los bosques diciendo que tenían que celebrar cumpleaños de alguien. Finalmente volvieron y lo arrestaron, pidieron un monto de valor y
lo reunieron y fue nuevamente liberado. Después llegó a los Estados Unidos, falleció, y todo esto para decirte a ti que nosotros a veces nos quejamos de una forma tan fácil, o por cosas que son quizá no tan fuertes, no queriendo decir que tu situación no vale o no tiene sufrimiento, sino que quizá en medio de nuestro sufrimiento hay gente que sufre más. Y como este personaje, quien fue torturado por el nombre de Cristo, nunca perdió su gozo, ni su alegría, ni negar al Señor, no negó al Señor. Y esa prueba de fuego, en la cual se está hablando en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Richard no está aún todavía en la parte de cuando aún sea manifestado Jesucristo, pero su fe sí fue probada, y no por cualquier fuego. Uno se quema la piel tu piel, y mi piel es muy sensible a algunos grados de temperatura altos, pero él fue probado por un fuego fuerte, por varios y nivel elevado de temperatura. Y creo que si tú que conoces de la palabra puedes decir, no, pero es que los hombres que fueron metidos allí en el horno de fuego, estos tres, estuvieron acompañados, sí, por un cuarto que identificaron, lo vieron, pero no supieron quién era, y salieron de allí, fue por fe. Y claro, pues fue en ese entonces. Y no, también se muestra que puede haber personas que depositan y que su fe la tienen bien cimentada, tanto así que pueden responder de esa forma, que pueden convertir los grilletes en instrumentos para alabar a Dios. Y Él es una muestra de esto. Te estoy tratando de recordar que si tú tienes fe en el Señor, va a ser probada, va a ser cuando más van a empezar quizá pruebas, y tenemos que entender que la fe falsa se rehúsa a pagar el precio, y ese precio no es monetario, ¿sí? Ese precio es por medir, se mide de diversas formas, en diversas pruebas, y que la fe genuina es la alabanza, la gloria y la honra, que en ese ejemplo y en esa analogía Él lo hizo, dándole alabanza, gloria y honra al Señor, aprovechando la cárcel, aprovechando los barrotes, aprovechando las cadenas, aprovechando los grilletes, aprovechando el silencio y utilizando la clave Morse para evangelizar. A hoy, ¿tú cómo evangelizas si crees en el Señor? Porque tú tienes boca y puedes usarla. ¿La usas para el Señor? Tienes dedos y manos para textear. ¿Los usas para el Señor? Tienes miembros para testificar. ¿Los usas para el Señor? Porque este hombre usó clave Morse para evangelizar, y lo hizo, y fue efectivo después de que se encontró con quien escuchó de él. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amando sin verle, creyendo ahora, aunque no lo veamos. Ese ahora es momentáneo, creyendo ahora, momentáneo en cuanto a que no lo vemos, porque lo vamos a ver. Creer, esa parte de fe que está allí expuesta en Hebreos 11:1, de cómo es la fe. Agradándonos con gozo inefable, y esto no depende de las circunstancias terrenales, sino de Cristo resucitado. Creo que esa era la meta que tenía allí este hombre. Creo que fue la misma meta que tuvo Pablo, encarcelado, Pedro también, y todos los que hablaban del Señor han tenido casi que esa misma situación, encerrarlos
y aún así allí encerrados no perdían ese ánimo, ese perrenque, esa fuerza para seguir. Mientras su carne iba menguando, su espíritu iba más fuerte, y eso era lo que los animaba y los movía. Esto es muy animante. Versículo 11. Paso por encima algunos versículos por algunas cosas de tiempo, y espero que cuando tengas tiempo puedas ahondar en esto. Escudriñando que la persona y aquel tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aparentemente no comprendían la identidad del Mesías. Aparentemente pareciera que no se comprendía quién era, ¿sí? Pero el versículo 12 está diciendo: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. La plenitud de la gracia. Y esto es algo que ha sido muy bueno poder identificar. La gracia existe desde antes de la fundación del mundo. La creación es una muestra de gracia, ¿sí? Y la plenitud de la gracia no podía manifestarse, y solo fue manifestada hasta la venida de Cristo. Su muerte y su resurrección es la plenitud de la gracia, es la plenitud del regalo, entendiendo que esa gracia es un regalo. La creación es un regalo, la creación fue un regalo, el habernos hecho a nosotros fue un regalo, y el regalo más grande, con moño, pomposidad, perfume, texturas hermosas y demás, fue Cristo. Es Cristo, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos entender. Cristo no vino a intervenir por los ángeles, sino en favor de la descendencia de Abraham. Y es algo que los ángeles anhelan mirar. Es algo que el hombre salvo va a disfrutar, depositando su fe en Él, y el que la tiene, reafirmándola en Él. Esto que estoy tratando de parafrasear está en Hebreos 2:16, y es esa esperanza viva la que el Señor quiere que quizá tú conozcas. Es la esperanza que tenemos quienes creemos en el Señor, y que queremos que de una u otra forma se entienda que esa esperanza viva tiene que ser probada, tiene que pasar por fuego, tiene que ser como los que conocen del oro, tienen que saber que si se va a probar si es oro falso, oro verdadero, tiene que ser probado por fuego, y esa es la forma de ver si es verdadero o no es verdadero, y poder terminar como muchos de los que hablaron del Señor, y como está escrito en la misma escritura: he terminado, he culminado la carrera, he acabado, he llegado quizá con las vestiduras desgarradas, quizá con heridas, quizá con golpes, moretones, cicatrices, quizá sin algún miembro, quizá sin algún ojo, quizá sin algún diente, pero he llegado, he terminado, he culminado, y eso fue gracias a la esperanza viva, gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos dio a su Hijo. Es ese Juan 3:15, es el ánimo que le dio a este hombre allá en Rusia, de poder decir y de poder escribir y manifestar y testificar todo lo que él vivió, y animar a muchos a seguir al Señor. Acompáñenme en oración para darle gracias al Señor por su escritura. Padre amado, te damos gracias por lo que hiciste, Señor, en la cruz. Gracias por
Dios mío, por darnos esa esperanza viva y darnos la gracia en plenitud que fue Cristo, Señor, haciéndose hombre y humillándose, Señor, y no bastando con esto, yendo a la cruz del Calvario, derramando su vida por nosotros que no lo merecíamos, Señor, muriendo y venciendo la muerte, y no solamente quedándose así, sino resucitando, Señor. Gracias, Padre, y te pido, Señor, que seas tú llegando a los corazones de quienes no te conocen aún. Y gracias, Padre, porque quienes te conocemos en algún momento estuvimos allí sin conocerte y sabemos que es eso, Señor. Ahora, entendiendo y reconociéndote a ti como Señor y Salvador, te pedimos que seas tú afirmándonos, que seas tú ayudándonos a agarrarnos a esa piedra angular, Señor. Oramos por esto y esperamos que seas tú ayudándonos a aferrarnos a ti en medio de esta cuarentena, Padre. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por la esperanza viva. Y gracias, Señor, porque tú y tu creación hablan y gritan. Y si no gritan y hablan, el viento silba. Pero todo es para tu gloria, Señor. Ponemos el resto de nuestra vida, que no sabemos hasta cuándo la tengamos, porque es tuya, en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias. Cerramos nuestro tiempo juntos en una